Cadena SER. La radio. Mientras que nuestras bravas milicias luchan en el frente de combate, los que estamos en la retaguardia debemos sacrificar nuestras actividades día y noche al servicio de la victoria final. Todos tenemos que rendir sin escamoteos lo que podamos con nuestro esfuerzo en beneficio de la lucha del pueblo, para que ésta sea rápidamente lograda contra el fascismo criminal. Ramón Lluís Bande, bienvenido a La Hora Extra. Encantado de estar ahí. Presentas en el Festival de Cine de Xixón Retaguardia, es un documental especulativo sobre un cine de propaganda que nunca existió. Es el cine de la Asturias republicana de 1937. ¿Cómo surge la idea de hacer esta película, Ramón? Bueno, pues documentándome para películas anteriores, como Vaca mugiendo entre ruinas, otras películas en las que me acercaba a ese momento de la historia, descubrí una serie de evidencias sobre rodajes de películas o sobre la presencia del cine en el conflicto, ¿no? Y me llamaba mucho la atención que ninguna de esas imágenes había llegado a nuestros días. Y entonces, me planteé con evidencias de la época, con textos periodísticos, con fotografías, con cuadros, con dibujos, cómo reconstruir ese cine en potencia, ¿no? que yo creo que pudo existir. Porque realmente sí llegó a existir una propuesta real para filmar una película que capturara, ¿no?, por lo que consta, como dices, ¿no?, en los archivos de la época, esos aspectos de la guerra en la ciudad, y que esa propuesta fue presentada al comité de la Agrupación Socialista de Xixón. Sí, y después aprobada por las consejerías del Consejo de Asturias y León, que tenían que dar los permisos, ¿no? Entonces, y en la nota en la que recuperamos la existencia de ese rodaje, se especificaba casi una escaleta, ¿no?, de lo que tenía que llevar la película, por lo cual conocemos cómo sería esa película, qué temas trataría, pero nunca vimos ni una de sus imágenes y tampoco podríamos afirmar que se llegara a rodar, ¿no? Solo sabemos que estaba la idea y que estaba aprobado el rodaje. Junto con eso hay otras evidencias. Ovidio Gondi, uno de los periodistas de Avance y colaborador del Departamento de Propaganda, siempre iba con una cámara de cine, según documentos de la época, lo iba registrando todo, ¿no? Y tampoco conocemos ninguna de esas imágenes. Como decíamos, es un ensayo al final la película de algo que pudo ser pero que no fue. Ahora acabas de mencionar a Ovidio Gondi, están las fotografías de Constantino Suárez, los textos de Gondi. Cuéntame cómo fue ese trabajo de documentación y también cómo te planteaste la construcción del relato. Pues el trabajo de documentación es continuación de la película anterior, del 2020, Vaca mugiendo entre ruinas, en la que contaba los últimos meses de la guerra en Asturias, ¿no? Cuando el 24 de agosto del 37 el Consejo de Asturias y León se declara soberano y afronta los últimos meses de la guerra con todo el control político, civil y militar en el territorio, ¿no? Una historia que estaba obturada, ¿no? Que no había llegado a nuestros días y que a mí me parecía muy importante también para la Asturias contemporánea. Entonces, trabajando en archivos y en la reconstrucción de aquella historia, fue cuando me encontré con esta, ¿no? Y que implicaba directamente al lenguaje en el que yo trabajo, ¿no?, que es el cinematográfico. Y con ello encontré una forma más reflexiva de trabajar. La película yo la defino como un cinematograma, porque está construida casi exclusivamente con foto fija, y el movimiento en la película lo dan, una película en la que el movimiento está en el intervalo, ¿no?, en el contacto entre dos imágenes o entre una imagen y un texto. Y entonces, el dispositivo que decidí trabajar era ese, ¿no?, ver la potencialidad del cinematograma como desarrollo de dispositivos cinematográficos. Has mencionado ya en un par de ocasiones esas dos películas anteriores, Cantares, Vaca mugiendo entre ruinas. ¿De qué forma Retaguardia completa a esas dos, a Vaca y a Cantares? Cantares de una revolución se acercaba a la revolución del 34, los 15 días de revolución del movimiento obrero en Asturias, que fue un poco el prólogo, porque los protagonistas de esa revolución fueron los mismos que después tuvieron al gobierno republicano en el 37, ¿no?, con Belarmino Tomás a la cabeza. Entonces, Cantares de una revolución sería el prólogo, donde nació la unidad el UHP, la unidad de todas las expresiones políticas de la clase obrera asturiana, que se consolidó después en el 36 y en el 37, ¿no? Vaca mugiendo entre ruinas sería la parte política, cómo fue esa
esa resistencia de Asturias frente al fascismo desde la óptica de las organizaciones políticas y del gobierno republicano asturiano, y este sería cómo se vivió ese mismo momento histórico en las ciudades y en las zonas más alejadas de los frentes, ¿no? Y cómo el gobierno y las organizaciones políticas de la clase obrera se comunicaban con ese pueblo que vivía más lejos de las trincheras, ¿no? Como las anteriores películas, Ramon Lluís, la trilogía, el documental viene acompañado del guión, de ese guión expandido en formato de álbum ilustrado. Es muy interesante la reflexión que hace sobre la necesidad de que no solo hay que hacer películas sobre política, sino que hay que hacer películas de manera política. ¿Crees que no se hace lo suficiente? Creo que no. Creo que hay un camino grande de desarrollo ahí, ¿no? Yo creo que a mí me interesa hacer las películas ellas mismas como un gesto político, aunque no hablen de política, ¿no? Esa idea la defendía, la de hacer un cine político políticamente, es una idea de Godard cuando en los alrededores del 68 francés, y bueno, pues eso llevaba varios condicionamientos, ¿no? Como renunciar a formas de producción clásicas que repiten los sistemas de organización del trabajo del capitalismo, y ser riguroso en la búsqueda de formas que hagan que el cine pueda llegar a otros sitios y expresarse de otra manera, ¿no? Y que lo político esté en la forma más allá del contenido, ¿no? Que sea retante para el espectador y que vaya construyendo discursos disensuales. Precisamente la obra juega con esa arqueología de lo posible y, como decías, ¿de qué manera estás buscando también ese impacto en el espectador? Busco un impacto político e intelectual, y para eso generalmente en mis películas intento enfriar lo emocional, ¿no? Que esté, pero que esté retardado, ¿no? Que no se produzca una catarsis en la sala, sino que la película siga creciendo en la cabeza del espectador de una manera reflexiva, ¿no? Y en este ciclo de películas, sobre todo, lo que me interesa es lanzar la pregunta, ¿no? Hay una pregunta importante que es ¿por qué no conocemos todas estas historias, ¿no? ¿Qué significado en nuestro presente político tiene desconocimiento de estas historias? Que nos hayan robado a las clases populares una historia muy digna de resistencia, ¿no? Y cómo eso influye seguramente en que ahora las clases populares no tengan anticuerpos frente a la nueva ola reaccionaria, ¿no? Bueno, es la aportación que tiene el cine en este momento de auge de la ultraderecha. Yo creo que esa recuperación de la memoria es más pertinente que nunca, ¿no? Sí, yo creo que genera anticuerpos, ¿no? Si somos conscientes, las clases populares somos conscientes de nuestras resistencias del pasado y de nuestro potencial de resistencia, y también conocemos quién son los que están enfrente, estaríamos más protegidos. Y, por ejemplo, conociendo estas historias, hubiera sido imposible blanquear el fascismo con la rapidez que se hizo en España en los últimos años, ¿no? Entonces yo creo que sí, yo creo que el robarnos estas partes de la historia muy importantes para el desarrollo del pensamiento de la clase obrera sirvió para dejarnos indefensos ante la realidad actual, ¿no? Siempre dices que tus películas no hablan del pasado, sino del futuro. ¿Qué aporta a la historia del cine estas películas que no llegaron a hacerse? Bueno, yo creo que la historia del cine hay que mirar con una óptica también de esas películas que nunca existieron, ¿no? Pero que sin embargo forman parte de la historia del cine, ¿no? Pasa en las cinematografías de todo el mundo, ¿no? Películas que igual por cuestiones de censura o que nadie llegó a ver o que no acabaron de montarse del todo o quedaron solo en proyectos, pero yo creo que hay que tenerlas en cuenta para el desarrollo, para entender bien de una manera integral el desarrollo del lenguaje cinematográfico y de la historia del cine. Y en este caso, para nosotros, como desarrollar el potencial que había en ese cine posible es muy importante, yo creo, para los cineastas del presente que quieren hacer cine en Asturias, y sobre todo desde esa perspectiva política, ¿no? De cómo, por ejemplo, en esa época hubo una serie de artistas, seguramente los más importantes del siglo XX en Asturias, como pintores como Nicanor Piñol o Aristo Valle, o escritores como Juan Antonio Cabezas, cartelistas como Germán Horacio, o viñetistas como Goico Aguirre, que dedicaron su arte a la resistencia contra el fascismo sin renunciar a la exigencia que su arte les pedía, ¿no? Siendo muy potente y evolucionando los diferentes lenguajes en los que trabajaban. Pues ojalá se siga haciendo mucho cine político. Ramon Lluís Bande, muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Cadena SER. La radio.